Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 141. Sorry, you're a good person. La primera cita de Kazuki para un matrimonio concertado terminó con la típica tarjeta de eres buena persona. Pero, sinceramente, no le importó. De todas formas, no tenía pensado enamorarse. Al menos no por ahora. Si alguna vez lo hiciera, sería después de derrotar a Kaguya Tsutsuki. Akimichi Renma había sido sincera con él. La habían obligado a asistir a esa reunión. En realidad, ya sentía algo por alguien. Un shinobi común y corriente, sin clan. Esperaba que Kazuki pudiera comprenderlo. Y Kazuki podía hacerlo sin duda. Le daba igual. Claro, Ren era mona y tenía un encanto elegante, pero no le cautivaba especialmente. De hecho, esto le evitó la molestia de intentar escapar de toda la situación. Misión: sobrevivir a la reunión matrimonial cumplida. El tío Suzaku se sintió algo decepcionado, pero no insistió. Comprendió. No se puede forzar la maduración de un melón tirando de él. Kazuki, en realidad, y comenzó Suzaku, mirándolo con esa familiar vibra de tío. Kazuki negó con la cabeza de inmediato. Por favor, no. Basta de que las bellezas del clan intentaran retenerlo. Si de verdad quería eso, podía haber salido a beber con Jiraiya y haber experimentado el mundo adulto a su manera. Bueno, supongo, y después de todo, es la hija de Shimura Danf, suspiró Suzaku. Kazuki se quedó paralizado. Espera, ¿qué? Danf tenía una hija. ¿Ese viejo cabrón se reprodujo? Pero, pensándolo bien, tenía sentido. El clan Sarutobi apoyaba a Hiruzen. El clan Shimura apoyaba a Danf. No era un clan grande, pero seguía siendo una familia shinobi. Así pues, que Danf tuviera una hija no era extraño. ¿El anciano Shimura Danfmi de verdad tiene una hija? Preguntó Kazuki, curioso. En el manga, Danfmi era básicamente el chivo expiatorio, el tipo al que todos culpaban, un payaso que cargaba con todos los pecados de la aldea. Su vida personal casi nunca se mencionaba. Sí, la he visto. La verdad es que es bastante guapa, añadió Suzaku, creyendo que Kazuki estaba interesado. Pero Kazuki rápidamente agitó las manos. De ninguna manera. De ninguna manera iba a involucrarse con el hijo de Danfm. Suzaku pareció arrepentido. Incluso empezó a sospechar que Kazuki podría tener una novia secreta fuera de la aldea. Pero después de que Kazuki se explicara, Suzaku pareció convencido. Le dio una palmada en el hombro, claramente tranquilizado. La decisión de Kazuki de centrarse primero en mejorar su fuerza no fue mala. Cuanto más fuerte era un shinobi, más opciones tenía para casarse en el futuro. Bueno, salvo Terumas Mei. Pero Kazuki supuso que la soltería de Mei probablemente se debía a que tenía estándares demasiado altos. Si a eso se le sumaba su poderío, la mayoría de los hombres ni siquiera se atreverían a acercarse a ella. Tras sobrevivir al fiasco de su casi matrimonio, Kazuki retomó su rutina de entrenamiento habitual. En sus sueños, ya era el ninja más fuerte del mundo, derrotando a Zetsu Negro y a Obito Uchiha como si fueran moscas. Pero la realidad llamó a la puerta a la mañana siguiente, cuando Kazuki fue convocado a la Torre Hokage. ¿Qué demonios? Algo importante debió haber ocurrido. Cuando llegó, fue recibido por varias caras conocidas. Sarutobi Hiruzen, aún no del todo anciano, fumaba su pipa. Al ver a Kazuki, asintió y le dedicó una cálida sonrisa. Kazuki hizo una reverencia respetuosa. Hiruzen le había enseñado varios jutsu y le había brindado mucho apoyo. Kazuki lo respetaba sinceramente. Uno de los jutsu que Hiruzen le había enseñado era bastante singular, pero Kazuki aún no lo había practicado. Ya dominaba demasiadas técnicas, y a añadir más solo traería caos.
luego vio a Mitokado Omura, Utatane Koharu y Shimura Danzm. Como era de esperar, Danzm le lanzó una mirada de hostilidad apenas disimulada. Kazuki sabía exactamente por qué. Había rechazado la invitación de Danzm para unirse a Raíz. Eso debió de trastocar los planes de Danzm, así que ahora el viejo zorro le tenía ganas. Aún así, mientras Kazuki permaneciera en el campamento de Minato, no tenía nada de qué preocuparse. Pero ver a todos los ancianos reunidos en un solo lugar inquietó a Kazuki. Esto no era una sesión de emparejamiento. Tenía que ser así y entonces lo comprendí. Por supuesto. Momentos después, Minato entró en la habitación, escaneó los rostros, asintió a Kazuki y se sentó a la cabecera de la mesa. Es hora de la reunión del Consejo de Konoha. El tema principal de hoy se refiere a los planos de la locomotora de vapor que Kazuki presentó después de su misión, anunció Minato, colocando los planos sobre la mesa. Todos en la sala ya las habían revisado. Nadie dijo una palabra. Los instintos de Kazuki habían sido correctos. Se trataba del tren. Se había preguntado si Minato lo habría olvidado por completo, pero resultó que el Hokage simplemente había estado esperando el momento adecuado. Y ahora había llegado ese momento. Dado que Kazuki fue quien trajo los planos y había visto el tren en funcionamiento durante su misión en la Tierra de la Nieve, ahora era el experto en trenes designado por la aldea. Así que lo impulsaron a presentarse para informar a los ancianos. Esta locomotora de vapor, me la encontré durante una misión en el país de la nieve. Puede transportar mucha carga, y su capacidad de transporte es, Kazuki explicó lo que sabía, dibujando un panorama de potencial para el futuro de Konoha. Los ancianos escucharon en silencio. Sarutobi Hiruzen le dedicó a Kazuki una cálida sonrisa de aprobación, claramente orgulloso de que Kazuki estuviera pensando en el desarrollo a largo plazo de la aldea. Este tren y el costo no será pequeño. Construir el tren en sí es factible, pero ¿cómo vamos a tender las vías? El presupuesto del pueblo no puede soportarlo, dijo Mitokado Omura, planteando la primera objeción. Y era cierto. La colocación de las vías férreas fue un enorme quebradero de cabeza logístico. En cuestión de segundos, toda la sala se convirtió en un estruendo, transformándose en una plaza de mercado caótica. Cada anciano tenía su propia opinión. Chapter 142. Close the book, shut the window, say something different. Los ojos de Nara Kazuki estaban sin vida. En ese momento, sintió que el supuesto sistema maravilloso de consejos democráticos, tan alabado por algunos, era en realidad un desastre encantador. Cada vez que alguien mencionaba la palabra consejo, Kazuki imaginaba instantáneamente la misma maldita escena en su cabeza. Un grupo de personas sentadas en un salón amplio y luminoso, discutiendo interminablemente sobre un solo tema. Hoy creen que esta propuesta es brillante. Mañana, aquella otra. Sin embargo, nunca llegan a una decisión concreta. Podrían alargar un asunto menor desde el principio del mes hasta el último, incluso desde el principio del año hasta el final, y seguir sin ponerse de acuerdo. Podrían discutir hasta que el consejo se disuelva y se vuelva a elegir, y aún así no lograrían nada. Sin embargo, en la vida pasada de Kazuki, los sistemas de consejos a menudo se presentaban como símbolos de libertad democrática. Kazuki contempló la escena ante él con expresión impasible. Para él, lo que sucedía en la oficina del Hokage parecía exactamente igual. Cada anciano expresaba con vehemencia su visión, como si su punto de vista encarnara a la perfección los ideales de Konoha. Pero, en realidad, todos competían por la mayor parte del pastel. Creo que si vamos a construirlo, los ratios de financiación y los plazos de retorno deben considerarse cuidadosamente, y dijo Mitokado Omura con absoluta seriedad. Pero Kazuki, que lo había oído antes defender la instalación de estaciones cerca de las tierras de su clan, ya lo había desenmascarado. Otro político que solo buscaba enriquecerse. Apenas Omura terminó de hablar, Utatane Koharu intervino con una opinión diferente, afirmando que la propuesta era demasiado arriesgada y sugiriendo una ubicación distinta. Kazuki casi se echó a reír. Esta gente estaba tan enfrascada en sus luchas internas que habían olvidado por completo la pregunta fundamental. ¿Qué necesitan realmente los aldeanos? Estos viejos están desesperados por convertir cada maldita estación de tren en territorio de su propio clan, y Kazuki negó con la cabeza, pero se quedó callado. Al fin y al cabo, solo estaba allí para informar. Era un observador, no un participante. En este tipo de situaciones, el llamado Consejo de Ancianos no era más que un juego aburrido.
Una farsa para proteger los intereses de unos pocos. No es de extrañar que estos antiguos fósiles se aferraran al poder como si fuera la vida misma. Curiosamente, Danz no armó ningún escándalo. Simplemente sugirió que los nombres de las estaciones de tren se eligieran con cuidado, para reflejar la profunda herencia del pueblo, y cosas por el estilo. Kazuki no pudo evitar sospechar que el tipo quería llamar a una de ellas Estación Shimura. Francamente, esa jugada me pareció demasiado ruin por parte de Danz. Si de verdad fuera él quien moviera los hilos, probablemente lo haría de forma más sutil. Aquel hombre siempre había demostrado una paciencia desconcertante en su lucha por el puesto de Hokage, y no era partidario de tácticas amateur. La reunión se prolongó hasta la hora del almuerzo sin producir un solo resultado concreto. Por suerte, a Kazuki le permitieron irse a comer. Al salir, echó un vistazo atrás y vio a Minato sonriendo cálidamente, como siempre. Luego, sacó con delicadeza una fiambrera del cajón de su escritorio. Una clara señal del trabajo de cocina, un almuerzo preparado con cariño. Kazuki sintió una punzada de compasión por el cuarto. Ser Hokage claramente no era todo gloria. Parecía que a Minato aún le esperaba un largo y doloroso camino. Con un profundo suspiro, Kazuki salió del despacho del Hokage. Decidió que necesitaba una buena comida, algo que le levantara el ánimo. Así que deambuló un poco, hasta que finalmente llegó al famoso restaurante de barbacoa del clan Akimichi. No es que a Kazuki le encantara la carne a la parrilla. Simplemente, la mayoría de los restaurantes formales de Konoha no eran de su agrado. La ambientación de la aldea siempre había hecho hincapié en una gastronomía local única, y la mayor parte no le gustaba. La comida callejera y la barbacoa eran las raras excepciones. Una vez le preguntó al tío Suzaku cuál era la cocina más refinada de Konoha. Tras pensarlo un momento, Suzaku respondió: Kaiseki Rinri. Kazuki descartó la idea en ese mismo instante. Pero ¿y el restaurante de barbacoa Akimichi? La carne estaba buenísima. Cortes gruesos, de excelente calidad. El único inconveniente era cara. Ah, cierto, debería llamar a Kakashi. Kazuki estaba a punto de invitar a Kakashi y Gai cuando vio a alguien. Inexpresivo. Mirada sin vida. Como el protagonista de un drama escolar oscuro que ha tocado fondo y decide aspirar a la presidencia del consejo estudiantil o alguna otra tontería similar. Solo que, era una niña. Y además, preciosa. ¿Capitán? Kazuki parpadeó sorprendido. No esperaba encontrarse con Yamanaka Mai allí. Tras lo sucedido, supuso que estaría encerrada en casa un tiempo, lamentando cómo sus buenas intenciones habían sido destrozadas. La mayoría de la gente se deprimiría un poco después de algo así. Yo pago, dijo Yamanaka Mai secamente. Kazuki frunció el ceño, pero aún así la siguió adentro. Tenía curiosidad por saber qué quería decirle. Y, lo que era más importante, vio el dinero en su mano. Era evidente que estaba allí para devolvérselo. Si la rechazaba ahora, probablemente lo buscaría después. Era más fácil aceptarlo. De acuerdo, pero ¿y capitán, qué le pasa? Preguntó Kazuki finalmente, retorciéndose en su asiento. Ni siquiera podía concentrarse en la comida. Ella no dejaba de mirarlo. Sin parar. Incluso con su piel curtida, esto empezaba a resultarle incómodo. Nada, dijo, negando con la cabeza, con la misma expresión. Kazuki se sentía como en una película de terror. En cualquier momento, esbozaría una sonrisa siniestra y susurraría algo perturbador. Entonces, ¿crees que te equivocaste? Preguntó Kazuki, algo exasperado. Quizás debería cambiar de profesión y convertirse en el primer terapeuta titulado de Konoha. Pero aún así, por el bien de sus planes a largo plazo y por el potencial que Mai tenía como líder de equipo sólida, Kazuki decidió. Es hora de cerrar las ventanas. Es hora de hablar de otra manera. Y las palabras de Mai se le atragantaron. Sus ojos rebosaban de emociones que Kazuki no lograba descifrar. Un mar de sentimientos para el que simplemente no tenía ni idea. Entonces Kazuki tosió, se levantó y cerró la puerta corredera y la ventana de la pequeña habitación privada. Mai lo miró, desconcertada. Kazuki entrecerró los ojos y volvió a sentarse. Clase, dijo, aclarando la garganta con toda la seriedad del mundo, por favor, dejen los bolígrafos y cierren los libros. El profesor va a decir algo un poco diferente hoy y porque, como todos saben, ¿qué sucede cuando el profesor cierra el libro y la ventana? Ahí es cuando empieza la verdadera charla.
Chapter 143. Radical Faction Youre to Extreme. Capitán, parece que se preocupan mucho por la gente común, dijo Nara Kazuki, dando un sorbo a su té y colocando casualmente un trozo de carne en la parrilla. Las llamas lamieron la superficie de la carne, dejando marcas de chamuscado. Y Yamanaka Mai no habló, pero asintió levemente. Kazuki la miró. Parecía que su capitana de equipo había pasado por algo. No sabía qué era exactamente, pero fuera lo que fuese, sin duda había cambiado su perspectiva del mundo. Capitán, ¿recuerda lo que dijo ese lunático del país de la hierba? Los ojos de Kazuki se entrecerraron mientras la miraba con voz suave. Una leve sonrisa cruzó la mirada vacía de Mai. Por supuesto que lo recordaba. Aquel loco que se había interpuesto en su camino gritando: "Este mundo está enfermo, y la enfermedad es ninja". Ella había estado con la caravana en ese momento, lo había oído todo y conocía parte del pasado de aquel lunático. Pero ¿por qué Kazuki sacaba esto a relucir? Mai sintió un fugaz atisbo de confusión. Para ella, la gente no podía escapar de su clase social. Kazuki era un ninja, después de todo. Debería estar alineado con el sistema Shinobi. Pero ahora, ya no estaba tan segura. ¿Era Kazuki como ella? ¿Sentía empatía por la gente común? Somos ninjas. Tenemos los puños más grandes. Así que nosotros ponemos las reglas. Todos los demás tienen que seguirlas. Otras aldeas también tienen sus propias reglas. Y como todos quieren que el mundo se rija a su manera, el conflicto es inevitable. Kazuki tosió levemente. ¿Así que tú también desprecias a los civiles? La voz de Mai volvió a ser tranquila. Quizá lo había juzgado mal. Los ninjas nunca respetaban realmente a los civiles. En el mejor de los casos, los trataban como ganado. Kazuki suspiró para sus adentros. Mai era realmente un poco lenta para entender las cosas. O tal vez, simplemente irracional en lo que respecta a este tema. En combate y tácticas, era astuta. Una shinobi sólida. Pero en esto y los ninjas y los civiles son opuestos por naturaleza. Si tuvieras el poder de aniquilar una aldea entera con facilidad, ¿de verdad dejarías que gente sin poder te dijera qué hacer? Kazuki frunció los labios. Seamos honestos. La mayoría de los ninjas ya se comportaban sorprendentemente bien al no cometer asesinatos en masa solo porque les apeteciera. Si a la mayoría de los civiles se les dieran superpoderes, empezarían jugando a ser Superman pero al segundo día, serían patriota. La única razón por la que el mundo shinobi no se había sumido en el caos era gracias a las restricciones impuestas por las aldeas y los clanes. Sin ellas, los ninjas serían monstruos capaces de masacrar a gente común a su antojo. Mai permaneció en silencio durante un largo rato, luego asintió. Quería discutir, quería decir que ella no era así. Pero cualquier réplica habría sonado a negación desesperada. Odiaba eso. Así es, mientras existan ninjas y civiles, los civiles siempre serán ciudadanos de segunda clase, dijo Kazuki, metiéndose en la boca un trozo de carne ligeramente quemado. Estaba un poco chamuscado, pero aún así estaba bastante bueno. Mai apretó los puños. Pero este no era un problema que pudiera resolver. No cualquiera podía convertirse en ninja. Se necesitaba talento. Y si no fuera así, ni siquiera existiría la diferencia entre ambos. Algunos chicos ni siquiera pudieron aprobar los exámenes de la academia para convertirse en genin. Se quedaron como civiles con ínfulas. Esos pobres desgraciados probablemente fueron los que más sufrieron. ¿Tienes una solución? Mai miró a Kazuki. Si estaba diciendo todo eso, tal vez tenía una respuesta. Pero ¿y era eso siquiera posible? No tenía ni idea de cómo solucionarlo. Todas las 5 grandes aldeas funcionaban con el mismo sistema. Ninguna había descubierto cómo equiparar a los civiles con los ninjas. Incluso si existiera una manera, el coste sería enorme. Puede que Kazuki sonrió. Luego, entabló una larga conversación a puerta cerrada con Mai, que duró más de 1 hora dentro de aquella cabina. Los temas que trataron fueron muy variados. Desde cómo dar el primer paso en la revolución hasta la lucha del pueblo contra el pueblo y la brutalidad de la lucha de clases. Al final, Mai parecía aturdida, completamente desorientada. Kazuki incluso recibió una notificación del sistema. Progreso de Mode no Jutsu +1. Parpadeó. No esperaba ganar puntos de Mai, precisamente a esa persona. Pero eso era bueno. Significaba que al menos estaba parcialmente convencida. Vale, decir que estaba convencida quizás sea exagerar.
Más bien y accedió a considerar su punto de vista con reservas. Aún así, Kazuki se dio cuenta de que ella todavía no estaba del todo convencida. Estaba indecisa, dubitativa. Comprensible. Si se hubiera arrodillado de inmediato y se hubiera comprometido, podría haber sospechado que, sin querer, había activado algún tipo de señal hipnótica. Akashika, ¿qué estás pensando? Mai tosió. Kazuki había propuesto demasiadas ideas radicales. La verdad es que estaba un poco abrumada. Capitán, no lo olvide. Usted fue quien dijo que quería exterminar a las familias de todos los que lo traicionaron. Kazuki puso los ojos en blanco. Ah, ¿ahora piensa que es extremista? ¿Qué era esto? ¿Radicales acusando a los moderados de extremismo? Pero aún así Imais mordió el labio. Quería ayudar a esa gente. ¿Pero era esa realmente la manera correcta? Tranquilo. Ese es nuestro objetivo a largo plazo. ¿Entiendes lo que es un objetivo a largo plazo, verdad? Kazuki se encogió de hombros con resignación. Mai dudó un instante y luego asintió. Kazuki sonrió levemente. Él aún la estaba poniendo a prueba, por eso todavía no le había revelado el verdadero plan. Ella desconocía el alcance total. Lo único que quería, por ahora, era que ella eliminara a unos cuantos comerciantes corruptos. Que les confiscara sus riquezas. Nada demasiado descabellado. Ni siquiera había llegado a la parte en la que derrocarían al Daimon del País del Fuego. Si soltara esa bomba diciendo que quería colgar al Daimon del Fuego de la roca Hokage para que se secara al sol, Mai probablemente pensaría que se había vuelto completamente loco. Pero Kazuki no tenía prisa. Él seguiría sembrando ideas. Poco a poco. Con constancia. Hasta que ella adoptara por completo la ideología. Solo entonces comenzaría el verdadero plan. Porque cuando llegara ese día, los mayores enemigos no serían nobles. Serían ninjas. Chapter 144. Konohais justo Smile. Empezar un negocio no es nada fácil, murmuró Nara Kazuki para sí mismo, observando cómo los 300.000 rin que acababa de recibir hacían un recorrido perfecto, pasando de sus manos directamente a las de Yamanaka Mai. Después de todo, Mai necesitaba los fondos para ayudar a consolidar lo que, por ahora, era solo su pequeño grupo. Sí, un grupo. En ese momento, su organización constaba de tan solo 2 personas, Kazuki y Mai. Y Mai aún estaba en período de prueba. Construir algo significativo a partir de esto iba a ser un proceso largo y difícil. Por suerte, Kazuki tenía tiempo. Mucho tiempo. El mundo shinobi reinaba en paz. La única gran crisis que se vislumbraba era la que podría involucrar al clan Uchiha, un acontecimiento de gran magnitud poco común en una era por lo demás tranquila. Después de eso, el resto de la línea temporal transcurrió principalmente en sucesos de menor importancia. Cosas como que el excesivamente ingenuo Yakushi Kabuto sea destrozado emocionalmente por Danzum, solo para luego encontrarse con Orochimaru. O Nagato comenzando a expandir a Katsuki, atrayendo la atención al empezar a aceptar misiones mercenarias. Kazuki hizo una pausa. ¿Misiones de mercenarios? Eso podría complicarse. Él y su grupo podrían acabar cruzándose con ellos. Pero y eso era bastante interesante. Tenía curiosidad. Si usaba la danza del sacrificio ritual en los 6 senderos del dolor, ¿podrían volver a ensamblarse? Obviamente, no era el momento de meterse con los 6 caminos. Nagato ya era de nivel Kage, quizá incluso Super Kage. Si Kazuki quería vencerlo, tenía que evolucionar aún más. Ahora mismo, se encontraba entre Junin y Junin de élite, quizá rozando el nivel Kage al usar el aspecto Enma, pero aún no lo alcanzaba. Chasqueó la lengua. De cualquier forma, había dado el primer paso para construir su facción rebelde. El resto del viaje iba a ser una auténtica odisea. Al fin y al cabo, en todo el manga de Naruto, ¿cuántos ninjas se preocupaban realmente por los civiles o intentaban seriamente derrocar el sistema Daimon? Prácticamente ninguna. Pero Kazuki no tenía prisa. Se lo tomaría con calma. Investigaría. Probaría ideas. Vería que funcionaba. Solo entonces actuaría. Capitán. Justo cuando se disponía a ir a casa y practicar un poco de ninjutsu, Kazuki divisó una cara familiar. Uchiha Shisui. El tipo no llevaba su uniforme Anbu habitual. En su lugar, vestía la indumentaria estándar del clan Uchiha y cargaba una bolsa de la compra. Shisui, oye. ¿Qué pasa? Kazuki eructó y se rascó la barriga con una sonrisa.
La expresión de Shisui era un tanto extraña. Después de realizar varias misiones juntos, había llegado a conocer un poco mejor a Kazuki. En opinión de Shisui, Kazuki era fuerte, inteligente y hábil, pero su lógica... Eso era algo completamente distinto. Todavía recordaba a un amigo que una vez le susurró. ¿Tu capitán está mentalmente estable? Porque ¿qué clase de persona cuerda lanza grandes bolas de fuego al cielo por diversión, consumiendo chakra como si nada? Capitán, ¿quiere venir a almorzar a mi casa? ¿El hijo del jefe del clan está organizando una celebración?, preguntó Shisui con una sonrisa. La mirada de Kazuki se desvió hacia la bolsa. Parecía contener regalos, típicos de un evento formal. El hijo del jefe del clan, y Kazuki pensó inmediatamente en Sasuke. Sí, ya había pasado bastante tiempo desde que nacieron tanto Sasuke como Naruto. Aunque el término primer cumpleaños o Zuazou no existía realmente en el mundo shinobi, sí existían rituales similares. Celebraciones, festines de 100 días y toda clase de costumbres peculiares. Aquí el mundo de Naruto se sentía más arraigado, más real. Naturalmente, eso significaba que inevitablemente surgirían tradiciones extrañas. Una vez vio a gente lavándose en unos baños públicos durante un festival. Suzaku le explicó que era un ritual menor típico de la festividad. Al parecer, esas pequeñas tradiciones raras eran lo normal allí. Ya almorcé en el restaurante de barbacoa de la familia Akimichi. Kazuki se palmeó el estómago y se disculpó cortésmente. La verdad es que no tenía ganas de un almuerzo formal. Además, Danzm lo había estado observando últimamente. Acercarse demasiado a Shisui en ese momento podría convertirlo en un blanco fácil. Ah, ¿en serio? Entonces te traeré algo más tarde. Hay un montón de cosas buenas hoy. Shisui no insistió, solo pareció un poco decepcionado. Kazuki le deseó lo mejor e incluso le compró fruta para que la llevara. Shisui se marchó contento. Kazuki lo observó alejarse, tarareando suavemente. Comprendió entonces que la línea temporal ya estaba cambiando. Ya no podía confiar en los sucesos del anime. Tendría que ser flexible. Todavía tarareando, se dirigió a casa. Pero justo antes de llegar a la puerta, se topó con otra cara familiar. Uzumaki Kusina. Oh, Kazuki. ¿Ya almorzaste?, preguntó Kusina con su habitual calidez. Kazuki no pudo evitar sonreír con ironía. ¿Qué pasaba hoy? Se suponía que Konoha era una aldea grande, y sin embargo se había topado con 2 conocidos seguidos. Sí, ya comí, tía Kusina. ¿Vas a sacar a pasear a Naruto? Kazuki miró al bebé en sus brazos. Claramente, ese era el plan. Puede que pareciera estar sola, pero Kazuki sabía con certeza que al menos 2 equipos Anbu la vigilaban a distancia. Si el pequeño Naruto se aburre encerrado en casa, dijo Kusina con una sonrisa radiante. Kazuki se frotó la frente y guardó silencio. Al ver al bebé ahora oficialmente llamado Namikaze Naruto, la expresión de Kazuki se tornó algo compleja. El cambio de Uzumaki Naruto a Namikaze Naruto podría tener repercusiones en el futuro. ¿Quién sabía cuáles serían las consecuencias? Pero una cosa era segura. Naruto tardaría años en crecer. Kazuki no tenía intención de esperar tanto tiempo. 1 década o más era demasiado. Calculaba que para cuando Naruto tuviera la edad suficiente, él mismo estaría surcando los cielos, lanzando poderosas técnicas de elemento fuego desde lo alto de un mecha de chakra, haciendo volar a Uchiha Madara contra el suelo. Chapter 145. Playing Land Dynasty en Boy Just Means Dying in a Foreign Land Bad Playing a Konoha en Boy is Pure Suffering. Naruto, te presento al tío Kazuki, dijo Uzumaki Kusina alegremente mientras le presentaba a Nara Kazuki al bebé. Kazuki sonrió con incomodidad. Aún así, al ver a Naruto radiante y feliz, incluso Kazuki no pudo evitar sonreír un poco. Era probable que algún día el pequeño Naruto lo llamara tío Kazuki. Aunque Kazuki no se sentía viejo en absoluto, pensaba que hermano mayor Kazuki sonaba mejor, dado que Naruto aún no tenía ni 1 año, tal vez tío estuviera bien por ahora. Este chico tiene pinta de futuro Hokage, dijo Kazuki riendo, un cumplido que hizo que a Kusina se le iluminaran los ojos de alegría. Era evidente cuánto adoraba a su hijo. Eso hizo que Kazuki pensara en algo. En la historia original, Minato y Kusina murieron jóvenes, por lo que Naruto creció solo. Pero ahora que ambos siguen vivos y tendrán otro hijo en el futuro. Dado el funcionamiento de Konoha, tener muchos hijos era importante. Muchas familias tenían 1 o 2, y algunas incluso 3 o 4.
La aldea fomentaba la reproducción, lo que mantenía en constante crecimiento a la población shinobi. De no haber sido por las 3 guerras shinobi anteriores, los precios de la vivienda en Konoha probablemente serían astronómicos hoy en día. Kazuki, ven a cenar la próxima vez, ¿sí? Últimamente Minato no para de hablar de ti, dijo Kushina con cariño, abrazando a Naruto mientras hablaba. Kazuki asintió. La verdad es que, aunque no lo hubiera invitado, seguramente lo llamarían pronto. Al fin y al cabo, el proyecto del tren de vapor se había convertido en una iniciativa clave para el desarrollo del pueblo. Konoha tenía planes claros para empezar a construir uno. Los beneficios eran evidentes y sus líderes no eran tontos. Desde luego, había muchos riesgos y desafíos, pero cuando las ganancias eran lo suficientemente altas, la gente estaba dispuesta a asumirlos. Si las ganancias llegaban al 100%, se arriesgaban. Al 300%, iniciaban una guerra. Así funcionaban las cosas. Pero en ese momento, Konoha necesitaba paz. Primero tendrán que repartirse el pastel antes de empezar a excavar, murmuró Kazuki, mirando hacia la torre Hokage. No estaba allí, pero ya podía imaginar a los ancianos dentro, con las caras rojas y gritando sobre cómo repartirse las ganancias. Sin embargo, una vez resuelto el reparto de beneficios, todo lo demás se solucionaría por sí solo. Y, como se demostró, Kazuki tenía razón en gran parte. Acabó teniendo un mes entero de baja laboral. Durante ese mes, no hizo más que entrenar, perfeccionando su ninjutsu y fortaleciendo su cuerpo. «Capitán, ¿ya no hacemos misiones?», preguntó Shisui, confundido, agachándose junto a Kazuki. Cerca estaba un jovencísimo Itachi. Kakashi no estaba con ellos. Se había ido a otra misión. No respondió Kazuki, haciendo un gesto con la mano. Quería ir a misiones, pero como los debates aún no habían terminado, Minato no le había asignado ninguna. Estaba en espera. Kazuki tenía un mal presentimiento sobre cuál sería su próxima misión. No era difícil adivinarlo. Algo relacionado con el tren de vapor, por supuesto. Probablemente esa idea que él mismo había planteado. Compartir los planos con las otras aldeas shinobi a cambio de beneficios. Un invento que trascendiera épocas, como el tren de vapor, aceleraría enormemente el comercio en todo el continente. Los trenes que conectaran pueblos podrían generar enormes beneficios, pero también enormes problemas. Y Konoha no podía monopolizar la tecnología. Los trenes no eran tan difíciles de replicar mediante ingeniería inversa, y la parte más compleja, el motor, podía copiarse. Si solo Konoha los tuviera, se convertirían en objetivos. Así que, una vez resueltos los debates internos, Kazuki supo exactamente lo que le esperaba. Un dolor de cabeza tremendo. Ser enviado a negociar con las otras 4 grandes naciones. Una pesadilla diplomática. Pero al menos fue por cooperación, no por conflicto. Tal vez sobreviva a esta. Kazuki, tienes una misión. Justo después de su flexión número 3000, apareció un agente Anbu, hablando rápidamente y entregándole un pergamino sellado. Shisui se animó de inmediato. Kazuki apenas reaccionó. Llevaba tiempo en Anbu. Misterioso por fuera, burocrático por dentro. La gente sabía quién era. Comprobó el pergamino, el sello estaba intacto, la clave de cifrado coincidía y luego lo abrió. Vamos, Cuervo Blanco. Tenemos una misión, dijo Kazuki mientras se ponía de pie, y su cuerpo entero se encendió brevemente en una suave llama. Su ropa, empapada de sudor, se secó al instante gracias al calor. El agente Anbu entregó la misión y se marchó. Kazuki se dirigió a casa deprisa. No se había puesto su uniforme Anbu ese día y necesitaba cambiarse. «Capitán, ¿dónde nos reunimos?», preguntó Shisui, emocionado mientras trotaba junto a Kazuki. «Puertas de la aldea. Esta misión no incluye a Cuervo», respondió Kazuki. Como era de esperar, se dirigían a una de las otras 4 grandes naciones, así que no podían llevar a Itachi. Aunque Itachi algún día se convertiría en un dios protegido por la trama, bendecido por el mismísimo Kishimoto, en ese momento seguía siendo solo un niño, no preparado para una misión como esta. «Entendido», dijo Shisui. Confiaba en que Kazuki tuviera sus razones, aunque parecía algo decepcionado. Había esperado poder llevar a Itachi con él. Kazuki sentía lo mismo. Si tuvieran al Itachi del futuro, el que rompió el control del Edo Tensei con Kotoa Matsukami y derrotó a Nagato y Kabuto con precisión quirúrgica, esta misión sería un paseo. Caramba, hasta usó Izanami contra Kabuto. Ese tipo era diferente.
No es de extrañar que los fans tuvieran tantas quejas. Chapter 146. No blonde guys, please, just no. Aunque la aldea ha decidido seguir adelante con la construcción del tren de vapor, después de mucha deliberación, también hemos optado por diversas razones por vender esta tecnología a las otras aldeas Shinobi, dijo Namikaze Minato con cansancio, masajeándose las sienes mientras se dejaba caer en su silla. Kazuki observó al Hokage con un destello de compasión en sus ojos. Ser Hokage podía parecer glorioso desde fuera, pero en realidad no era tan bonito como parecía. Sobre todo para Minato, que claramente había pasado por un infierno últimamente. El nivel de sufrimiento que había soportado solo podía describirse como inhumano. Un mes entero. Un maldito mes completo. Los ancianos no habían hecho más que discutir sobre cómo repartir las ganancias. Minato tuvo que sentarse en medio, intentando mediar. Esto hizo que Kazuki sospechara en secreto que la verdadera razón por la que Minato había sido elegido Hokage era porque no tenía el respaldo de ningún clan. Después de todo, un Hokage civil significaba que no habría intereses familiares moviendo los hilos entre bastidores. A diferencia de Hiruzen Sarutobi, quien contaba con el apoyo de todo el clan Sarutobi, Minato, con el tiempo suficiente en el trono de Hokage, terminaría forjando un legado familiar, sobre todo en un mundo donde prácticamente se instaba a los shinobi a reproducirse como conejos. Cuantos más hijos, mejor. ¿A dónde voy?, preguntó Kazuki con indiferencia. Supuso que no lo enviarían a las 4 grandes naciones. Eso sería una locura. Lo más probable era que cada país tuviera su propio enviado. Seguramente solo le asignarían uno. La Tierra del Rayo. Kumogakure es tu destino, dijo Minato. Kazuki parpadeó. ¿Kumogakure? ¿Solo irá nuestro escuadrón? Kazuki recordó el pergamino de la misión que le había entregado el Anbu. En él se mencionaba que él lideraría el equipo, pero Kazuki pensó que eso no podía ser cierto. Kumogakure seguía siendo una de las aldeas shinobi más poderosas. Enviar a un Chunin en entrenamiento, aún sin evaluar, como él, le parecía decepcionante. No, por supuesto que no. Esta misión la liderará Nara Suzaku. Pero como tú fuiste quien ideó la mayoría de las cosas para el tren, también irás, para ayudar a aumentar las probabilidades de venderlo, explicó Minato, captando claramente la preocupación de Kazuki. Si Kazuki ya hubiera sido un Chunin, tal vez habría estado capacitado para liderar la misión. Pero como no lo era, alguien de confianza tenía que acompañarlo. Suzaku era perfecto para eso. Minato había considerado enviar a Shikaku, pero los riesgos de enviar a un estratega de alto nivel a territorio enemigo incluso en tiempos de paz no valían la pena. Al fin y al cabo, la Tercera Guerra Mundial Shinobi no había terminado hacía mucho tiempo. En cuanto a Minato, era imposible que fuera. Era el Hokage. Andar por ahí vendiendo trenes como un comerciante. Eso sería ridículo. Suzaku Oji-san, ¿eh? Entendido, dijo Kazuki encogiéndose de hombros. Conociendo la reputación de Suzaku en el clan, tenía sentido. Si bien no era el jefe del clan, Suzaku era una figura clave en los Nara. Fuerte, experimentado y políticamente estable. Perfecto para la diplomacia. Minato probablemente lo eligió precisamente por esa serenidad. Ten cuidado con el Raikage, ya me he enfrentado a él antes. Es muy directo, incluso brusco. Puedes hablarle directamente, pero cuida tu tono, advirtió Minato con seriedad. Kazuki asintió, pero su expresión se tornó un poco extraña al oír mencionar a. No es que le guardara rencor al tipo. Es solo que, cuando hablaba con Jiraiya sobre escribir ficción, mencionó a como base para cierto género. Sí, ese género. Desde el momento en que apareció en la historia con esa complexión enorme y piel oscura, se convirtió en la inspiración perfecta para una docena de novelas con temática NTR en el mundo doujinshi. No es que Kazuki estuviera juzgando, pero aún así, era difícil no recordar todos los memes, todos los fanarts perturbadores, toda la imaginería del toro negro. Para colmo, cada vez que alguna aplicación rosa publicaba la etiqueta NTR, se convertía en la estrella indiscutible. Así que ahora, cara a cara con la verdadera, eso iba a ser incómodo. ¿Y si alguien, de alguna manera, relacionara al personaje ficticio Black Thunder con el Raikage de la vida real? Kazuki rezó para que su seudónimo no lo delatara. Tras aceptar la misión, Kazuki salió del despacho del Hokage. Dado que se trataba de un viaje diplomático a Kumogakure, se esperaba que vistiera de etiqueta, al menos Suzaku.
En cuanto a Kazuki, al formar parte de Anbu, podía llevar el uniforme de campaña reglamentario. Cuando Kazuki regresó al complejo del clan, vio a Suzaku empacando adentro. En cuanto Suzaku lo vio, sonrió y lo saludó con la mano. Tío Suzaku, tú también tienes la misión, ¿verdad? ¿Necesitas que te explique algún detalle sobre el tren de vapor? Kazuki se acercó, genuinamente curioso. Sinceramente, Kazuki no entendía por qué tenía que ir. Suzaku era inteligente. Podía leer unos cuantos expedientes y recordarlo todo perfectamente. No había ninguna necesidad de arrastrar a Kazuki con él. Ya he leído los materiales. Definitivamente es un invento revolucionario, dijo Suzaku, dándole una palmada en el hombro a Kazuki. Entonces hizo una pausa. Una extraña expresión cruzó fugazmente su rostro. Kazuki entrecerró los ojos. Un momento. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabía Suzaku algo que él ignoraba? ¿Había alguna otra razón por la que lo enviaban a él precisamente? ¿Esta misión se reducía realmente a la diplomacia? ¿O acaso había algo más grande oculto bajo la superficie? Chapter 147. Hello Seyes, Black Earth. Ah, ¿sí? ¿No es este Nara Kazuki? No te he visto en unos días y ahora estás representando a la aldea en una misión diplomática a otra aldea shinobi, ¿eh? En el momento en que Kazuki terminó de empacar en su habitación y salió, escuchó una voz cargada de sarcasmo. Se rascó la cabeza, reconociendo al tipo que estaba en cuclillas cerca. El mismo clan, una cara familiar. Aunque Kazuki no recordaba mucho más de él. Otro miembro del clan Nara, sí, pero su fuerza. Desconocida. Aún así, era imposible pasar por alto el tono burlón del tipo. Y, sinceramente, Kazuki comprendía los celos. Su progreso últimamente había sido increíble. Cuando llegó a este mundo, era un completo novato, apenas apto para ser genin, y su fuerza era ridículamente baja. En el mejor de los casos, quizá algún día llegaría a ser Chunin. Pero gracias a un entrenamiento implacable, Kazuki ahora poseía la fuerza de un Chunin. La gente era así de extraña. Los ojos eran blancos y negros. Los corazones eran rojos. Pero una vez que los ojos se volvieron rojos, el corazón se volvió negro. Kazuki esperaba no encontrarse con una persona así dentro de su propio clan. Al fin y al cabo, los Nara eran conocidos por su inteligencia. Pero claro, quizá este tipo fue una excepción. Un caso atípico en las estadísticas. El que se coló. ¿Qué? ¿Quieres ser mi alumno? Lo siento, no acepto perros como aprendices, respondió Kazuki con una sonrisa radiante y un tono amistoso. El tipo se quedó paralizado un segundo, y luego se puso rojo como un tomate. Un rojo tan intenso que daba vergüenza ajena. Maldito mocoso. ¿Qué me acabas de decir? Soy tu primo. Gritó el hombre, alzando la voz con indignación. Kazuki se cruzó de brazos. Quiso replicar con sarcasmo: oh, no, está furioso. Está furioso. Pero se contuvo. No hacía falta empeorar las cosas. El tipo ya estaba perdiendo los estribos. Efectivamente, el idiota apretó los puños y se abalanzó hacia adelante como si tuviera la intención de moler a golpes a Kazuki. Kazuki suspiró. Dentro del clan, el combate privado con ninjutsu estaba estrictamente prohibido. Causaba demasiados problemas. Incluso los entrenamientos solían limitarse a la técnica de imitación de sombras. Quien capturara primero al otro, ganaba. Una tradición peculiar, pero aceptada entre los Nara. Las peleas a puñetazos estaban permitidas, siempre y cuando no involucraran jutsu. Así que Kazuki pensó que aquel tipo había perdido la cabeza. Quizá la rabia lo había cegado. Pero claramente había olvidado que Kazuki lo había estado entrenando sin descanso. Claro, no tenía nada parecido a las 8 puertas, pero eso no significaba que fuera débil en el combate cuerpo a cuerpo. Kazuki desenvainó su espada con naturalidad, observando con calma a su potencial atacante. Entonces se dio cuenta de algo. La figura que lo atacaba era un clon. Detrás de él, una sombra se deslizaba silenciosamente por el suelo, apuntando a sus pies. Un clásico ejemplo de imitación de sombras. Kazuki sonrió con sorna. Bueno, tal vez el idiota no era del todo tonto. Aún le quedaba suficiente sangre del clan como para intentar una jugada sucia. Pero Kazuki ni siquiera necesitó usar jutsu. No quería que esto se convirtiera en algo formal. Si un perro te muerde, no sacas un lanzallamas.
Simplemente lo pateas. Entonces movió ligeramente el pie, evitó la sombra, giró sobre sí mismo y presionó la punta de su espada contra la garganta del tipo. Silencio instantáneo. La expresión de autosuficiencia desapareció del rostro del idiota, reemplazada por un sudor frío. Kazuki, con toda calma, lo entregó a otros miembros del clan para que fueran castigados. No le dio más importancia. Ese tipo de cosas ni siquiera merecían la pena recordarlas. Meterse en una pelea sería con un payaso como ese solo sería una pérdida de tiempo y no le reportaría nada bueno. Tras comer algo, Kazuki se reunió con el tío Suzaku y abandonó el recinto del clan, dirigiéndose a la puerta principal de Konoha. Allí le esperaba otro equipo Anbu, además del suyo propio. Observó a los shinobi enmascarados. Claro que no podía verles la cara. Les dedicó un cortés gesto de asentimiento. Con eso bastó. De todos modos, Kazuki no tenía muchos amigos en Anbu. Como Itachi aún era demasiado joven para manejar este tipo de misión, solo Kazuki y Uchiha Shisui representaban a su bando. Al frente de la delegación diplomática iban Suzaku y dos shinobi mayores a quienes Kazuki no reconoció. No importaba. Solo tenía que seguirlos y cumplir con su deber. Lo único decepcionante fue que esta misión probablemente no se volvería sangrienta. Iban a Kumogakure por negocios. Namikaze Minato seguramente les había avisado con antelación. A menos que el Raikage quisiera iniciar una guerra, estarían a salvo en territorio del País del Rayo. Kazuki se sintió un poco frustrado por eso. Al fin y al cabo, su espada necesitaba sangre. Necesitaba matar para alimentarla. Sin combates no había progreso. Una vez reunido el escuadrón, partieron de Konoha rumbo a Kumogakure. Y poco después de su partida, Yamanaka Mai también abandonó Konoha, apresurándose hacia un pueblo cercano. Chapter 148. Suzaku Last Time Primero Kame, no one gave me any trouble. El País del Rayo y el País del Fuego no compartían frontera, lo cual no era sorprendente. Ninguna de las 5 grandes naciones estaba directamente conectada. Kazuki hacía tiempo que se había acostumbrado a ello. Capitán, ¿por qué no nos dejan entrar? Preguntó Uchiha Shisui, agachado en la rama de un árbol, mirando a Kazuki. Este último miraba al frente con expresión serena. Habían llegado a la frontera de la Tierra del Rayo, pero llevaban atrapados allí todo un día. Según los guardias fronterizos, aún no habían recibido noticias del Raikage, así que la comitiva de Kazuki permanecía en el lugar. Nara Suzaku no se había opuesto. Así que esperaron. Y esperaron. Una demostración de superioridad, murmuró Kazuki con un bostezo de aburrimiento. La maniobra era de manual. Una pose mezquina y anticuada. Pero, considerando la historia entre las aldeas shinobi, no era del todo inesperada. Este mundo era un gran escenario de decorados mal construidos. Los dramas y las bravuconadas entre aldeas formaban parte de la cultura, sobre todo en las fronteras. En los primeros años, cuando los países más pequeños no tenían voz, las aldeas más grandes patrullaban sus tierras con desenvoltura, se escupían unos a otros, se lanzaban kunais o perdían accidentalmente algunas etiquetas explosivas. Disputas diarias, peleas cada 3 días. Con el tiempo, los países más pequeños recuperaron cierta autonomía y las cosas finalmente se calmaron. Kazuki pensó que, comparado con esas antiguas patrullas fronterizas que te escupían en la cara, esta leve obstrucción no era nada. Además, dudaba que durara mucho. Estaban allí por negocios. El Raikage sin duda sentiría curiosidad por saber qué tipo de trato justificaba que Namikaze Minato se pusiera en contacto personalmente. Al fin y al cabo, esta era la primera gran visita del cuarto Hokage desde el final de la tercera gran guerra ninja. Tal como Kazuki esperaba, al final del día los guardias, antes inexpresivos, se transformaron y sonrieron cálidamente. Habían recibido la aprobación del Raikage. Podían entrar. Kazuki exhaló con exasperación pero no dijo nada, siguiendo a Suzaku y a los demás a través de la frontera hacia la Tierra del Rayo. Akaka, ¿crees que este trato se concretará en el País del Rayo? Preguntó Suzaku casualmente mientras viajaban, mirando a Kazuki. Kazuki vaciló. El atractivo de los trenes de vapor era evidente, pero también dependía del terreno. Tomemos como ejemplo el País del Viento. Construir un ferrocarril allí era prácticamente imposible. El entorno era inhóspito. Completamente inhóspito. El País del Agua tampoco era ideal, ya que en su mayor parte eran archipiélagos y mar.
No es que fuera imposible, pero la rentabilidad sería baja. No merecía la pena. Yo diría que tiene buenas posibilidades, asintió Kazuki. Aparte del país del rayo, solo el país de la tierra parecía adecuado, aunque el país del fuego era el mejor. Fértil, llano y rico en recursos. No era de extrañar que todos los demás pueblos soñaran con reclamarlo. Si no existieran los ninjas en este mundo, las demás regiones ya habrían sido catalogadas como tierras bárbaras por alguna potencia expansionista. No es que las otras tierras fueran malas, pero Konoha lo tenía todo. Suzaku-san, ¿has estado antes en la Tierra del Rayo? Preguntó Kazuki, notando lo familiarizado que parecía estar su tío con el terreno. Sí. La última vez fue durante la guerra, dijo Suzaku con tono tranquilo. En aquel entonces, nadie le había hecho esperar en la frontera. Kazuki se estremeció ante eso. Una pregunta estúpida, de verdad. Debería haberlo sabido. Su mirada se desvió hacia el horizonte lejano, hacia Konoha. Pensó en la tarea que le había encomendado a Yamanaka Mai. Esperaba que estuviera bien. No, estará bien. El verdadero problema es, Kazuki se rascó la cabeza. No le preocupaba demasiado su seguridad. Al fin y al cabo, era una misión doméstica. Lo que le preocupaba era si actuaría con sensatez. Con suerte, no involucraría a demasiada gente a la vez. Pero el asunto ya no estaba en sus manos. Lo único que podía hacer era confiar en ella. Por favor, no me des una maldita sorpresa cuando vuelva, dijo Kazuki con una mueca. Todavía recordaba el lío que había armado la última vez. Pero ella ya no era la chica ingenua de antes. Ya no. En esta época nefasta, la gente buena se ha visto amenazada con armas en la mano. Aunque seguía de cerca su progreso, Kazuki no dejó que afectara su propio entrenamiento. Pero como no estaban en Konoha, solo podía practicar técnicas discretas, nada que pudiera revelar demasiado. Los supuestos escoltas ninja de Kumo que los seguían, no estaban allí para ayudar. Estaban vigilando. Las guerras de inteligencia shinobi podían cambiar el curso de batallas enteras. Si conocías bien a tu enemigo, incluso su estilo de lucha, podías inclinar la balanza a tu favor. Claro que, si la diferencia de poder era demasiado grande, la información resultaba inútil. Es como si un Naruto recién entrenado con clones de sombra se enfrentara a Madara Uchiha. Ninguna cantidad de información importaría. No podías salirte con la tuya solo con palabrería. Ni siquiera Kishimoto se atrevería a escribir algo así. Bajo la atenta mirada de sus tan amables escoltas de Kumo, el grupo continuó su camino hacia Kumogakure. Los escoltas eran muy estrictos. No permitían que ninguno se alejara. Claramente, no confiaban en que no causaran problemas. A Kazuki no le importaba. Ya había dejado atrás un clon de sombra. Si lo que quería era causar problemas, bueno. Los ojos de Kazuki brillaban con picardía. Pero se contuvo. Por ahora. Lo mejor es esperar hasta después de reunirse con el Raikage. Chapter 149. Crossing the River with Konoha as a Stepping Stone. Kumogakure. En cuanto Nara Kazuki entró en la aldea, le impactó de inmediato el aura de libertad del señor Plátano. No porque todos fueran homosexuales. Más bien, el lugar rebosaba de hombres enormes y musculosos. Kazuki no lograba comprender el motivo. Quizás se debiera a la importancia que Kumogakure le daba al taijutsu. El Raikage actual, al igual que el anterior, era una mole de músculos. Así que todo el pueblo daba la impresión de ser una convención gigante de tipos musculosos. Oye, shinobi de Konoha. Apenas habían entrado unos pasos cuando un grupo de ninjas de Kumo les mostró abiertamente su hostilidad. Sin sutilezas. Solo miradas desafiantes y posturas amenazantes. Kazuki los miró de reojo, pero no dijo ni una palabra. Estaba allí por negocios, no para pelear. Afortunadamente, el equipo de escolta que había estado recopilando información sobre ellos con tanta diligencia durante el viaje decidió intervenir y calmar los ánimos. Pronto llegaron a la torre del Raikage. Kazuki contempló el imponente edificio, con los labios temblando ligeramente. ¿A quién demonios creían que estaban imitando? ¿A Konoha? Cada aldea oculta tenía su propio kage, su propia gran torre, su propio ambú. Era como si todos hubieran copiado el mismo maldito plano. Kazuki no pudo evitar preguntarse si, literalmente, habían seguido el ejemplo de Konoha al otro lado del río. Tras un control rutinario de la ambú en la puerta, finalmente les permitieron entrar.
Y fue entonces cuando Kazuki puso sus ojos en el Raikage. Este Raikage no era el mismo veterano curtido de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Era más joven, aún más musculoso y emanaba una agresividad pura. Si Kazuki no lo conociera, pensaría que estaban allí para saldar una deuda, no para proponer un trato comercial. En el instante en que sus miradas se cruzaron, el cuerpo de Kazuki se tensó instintivamente. No se sentía observado por una persona, sino por un depredador que lo evaluaba. A su lado, Shisui movió los pies inconscientemente, aunque logró mantenerse en pie. Me lo dijo el Hokage. ¿Vienes por negocios? Date prisa, que no tengo todo el día. La voz de resonó como un trueno, sin apenas levantar la vista de sus papeles. Nara Suzaku se aclaró la garganta y sacó los documentos del tren de vapor, comenzando una presentación resumida. Kazuki notó que el Raikage ni siquiera había dejado de trabajar. Seguía garabateando, con total tranquilidad. Pero en el momento en que Suzaku pronunció la palabra tren, hizo una pausa, golpeó los papeles contra su escritorio y ladró. ¿Un tren? ¿Me estás diciendo que esto es mucho más rápido que un vagón normal? Ni siquiera intentaba ocultar sus papeles. La aguda vista de Kazuki captó el título en la primera página. Próximos pasos para las operaciones de espionaje dirigidas a Konoha. El título estaba ahí, a la vista. Claramente visible. A Kazuki se le crisparon los labios. Este tipo era atrevido. Kazuki pensó que incluso podría ser una provocación, para ver si intentaban arrebatarles los documentos. Pero ni él ni Suzaku reaccionaron. Echaron un vistazo al papel y luego apartaron la mirada como si nada hubiera pasado. Sí. Realizamos pruebas internas. El tren es decenas de veces más rápido que una carreta normal. Un viaje que lleva 3 días con caballo se puede hacer en apenas unas horas en tren, y además transporta mucha más carga, explicó Suzaku con seguridad. En realidad, Konoha no se había limitado a creerle a Kazuki y lanzarse a este plan. La investigación y la creación de prototipos ya habían comenzado. Se habían recopilado y verificado datos. Solo después de obtener resultados reales se consideraron conversaciones como esta. Aguardó silencio. Si todo aquello era cierto, entonces Konoha sí que había aportado algo valioso. Pero lo que le intrigaba era, ¿por qué? ¿Por qué Konoha le traía esto? Él suponía que estaban allí para intercambiar mercancías o prisioneros. En cambio, soltaron esta bomba. No era un bruto con músculos en lugar de cerebro. Quizás lo pareciera, pero se había ganado el título de Raikage con algo más que fuerza bruta. Su mente era aguda. Y esa mente aguda empezó a funcionar. Esta tecnología era potente, sí. Pero también difícil de monopolizar. Un tren no se podía ocultar. Una vez en marcha, todo el mundo lo veía. Lo único que merecía la pena proteger y por lo que merecía la pena cobrar era la tecnología que había detrás del propio motor. Así que esta era la jugada de Konoha. Que todos paguen para participar. Tenía todo el sentido del mundo. Intentar construir un ferrocarril a escala nacional supondría una inversión astronómica. Era mejor compartir la carga. Y una vez que todos tuvieran intereses en el sistema, destruirlo requeriría una razón de peso. Como una guerra. Golpeó su escritorio pensativo. Entonces, de repente, golpeó el escritorio con tanta fuerza que casi lo rompió. TCH. Di lo que quieras. Si vale la pena robarlo, lo cojo. No tengo que pagar ni un céntimo. Raikage-sama, dijo Suzaku con una cálida sonrisa. La construcción de trenes lleva tiempo. ¿De verdad está dispuesto a esperar hasta poder robarlo? Frunció el ceño. Eso, era cierto. A veces, quedarse atrás, aunque fuera un solo paso, significaba perder años intentando ponerse al día. Estar a la vanguardia implicaba acceso a recursos, despliegues más rápidos y mejores cadenas de suministro. Kumogakure aún carecía de muchos suministros clave. Si pudieran dar un salto adelante con esta tecnología. ¿Cuánto? Preguntó con voz ladradora. Kazuki sonrió con sorna. Ahí estaba. Si el precio fuera demasiado alto, podría enviar un equipo para extraer los secretos por la fuerza. Suzaku ofreció el número sin dudarlo. El rostro de se contrajo. Konoha había hecho los cálculos. El precio era lo suficientemente bajo como para ser aceptable, pero no tanto como para resultar generoso. Aún así, intentó regatear. Pero a estas alturas, Kazuki sabía que el trato estaba prácticamente cerrado. Suzaku se encargó de esto.
No hace falta que Kazuki intervenga con tanto teatro. Podría simplemente disfrutar de este viaje como una visita turística a Kumogakure. Chapter 150. Adil Full of Wrangling. Capitán, ¿cuánto tiempo cree que vamos a estar atrapados aquí? Preguntó Uchiha Shizuyanara a Kazuki, apoyándose en la mano y con una expresión de aburrimiento extremo. Kazuki suspiró con igual exasperación. Llevaban ya una semana entera en Kumogakure. Y durante esa semana, Konoha y Kumo aún no habían llegado a un acuerdo sobre el precio final. Aún así, Kazuki lo entendía. Era un trato importantísimo. Pero tenía la sensación de que todo se resolvería en un par de días. Era imposible que ninguna de las partes lo alargara indefinidamente. Dale unos días más. He oído que están a punto de cerrar la negociación. Solo les falta ultimar los detalles. Kazuki cerró los ojos y continuó su entrenamiento de ninjutsu mientras hablaba. Aunque Kumo les había organizado alojamiento y comida durante su estancia, Kazuki seguía sintiéndose algo incómodo. Los shinobi locales no dejaban de buscar excusas para vigilarlos de cerca, lo que pronto se hizo muy pesado. Caramba. Jamás pensé que esta misión sería tan aburrida. Si lo hubiera sabido, habría preferido cazar espías fuera de la aldea, murmuró Shisui, perdiendo claramente la paciencia. Si no lo hubieran asignado personalmente a esta misión diplomática, quizá habría pedido volver a casa. Kazuki estaba a punto de ofrecerle unas palabras de ánimo cuando Nara Suzaku entró con una leve sonrisa. Kazuki lo supo de inmediato. El trato estaba hecho. Muy bien. La misión ha sido un éxito. Nos prepararemos para regresar a la aldea en breve, dijo Suzaku alegremente. Una rara sonrisa se dibujó en los labios de Kazuki. Era el mejor resultado posible. De todos modos, no tenía muchas ganas de quedarse más tiempo. Además, la comida en Kumo era extraña. La gente parecía obsesionada con la carne. Kazuki había comido más proteínas la semana pasada de las que jamás hubiera querido volver a comer, y había tenido que intensificar su entrenamiento físico solo para mantenerse al día. Durante esas sesiones de entrenamiento, Kazuki había notado cómo los shinobi de Kumo que lo observaban le dirigían miradas extrañas y analíticas. Por supuesto, no utilizó el estilo de espada-ataque delante de ellos, solo ejercicios básicos de acondicionamiento físico y taijutsu. Pero después de unos días siguiendo entrenamientos al estilo de Miguri, el ninja de Kumo comenzó a mirarlo con un poco más de respeto. A Kazuki le pareció gracioso. Si Gui alguna vez visitara este lugar, probablemente sería venerado como a una deidad menor. Tras empacar rápidamente sus pertenencias, el grupo se preparó para partir. Kazuki echó un vistazo a las cajas que cargaban detrás de ellos, entrecerrando ligeramente los ojos. Suzaku Taijin, ¿de verdad vamos a transportar todo el pago nosotros mismos? Los ojos de Kazuki brillaron con intensidad. Estaba pensando en el futuro. Si su escuadrón era responsable de llevar todo ese dinero de vuelta del país del rayo a Konoha, la cosa podría complicarse. Desconocía la cantidad exacta, pero a juzgar por la expresión de satisfacción de Suzaku, no era poca cosa. Y cuando la suma no era pequeña, la cosa se ponía peligrosa. La cuestión no era si alguien intentaría robarla, sino cuándo y cómo. Sí. En un principio, sugerí dejar el dinero aquí hasta que una unidad de escolta especializada pudiera recogerlo, respondió Suzaku con gravedad. Pero el Raikage insistió en que lo recogiéramos nosotros mismos. Kazuki sintió un destello de emoción, y un atisbo de ansiedad. Ese tipo de dinero podría volver codicioso a cualquiera. Incluso si Kumogakure no actuara directamente, podrían filtrar la ruta a shinobi renegados o cazar recompensas. ¿Y esa clase de gente? Matarían por unas monedas sueltas, ni hablar de un convoy del tesoro. El lugar más probable para una emboscada no sería dentro del propio país del rayo, sino en las fronteras o en los pequeños países intermedios. Zonas grises perfectas para la negación y el caos. Aún así, una parte de Kazuki lo esperaba con ansias. Si los atacaban, significaba batalla, y batalla significaba más chakra para su desarrollo. Probablemente no actúen de este lado de la frontera, susurró Suzaku. Pero debemos estar preparados. Ya he enviado un pequeño escuadrón para asegurar el apoyo de las unidades de patrulla fronteriza. Su voz era baja, tan baja que incluso Kazuki, que estaba justo a su lado, apenas la oyó. Eso explicaba por qué había notado la ausencia de algunos miembros del equipo. Suzaku los había enviado por delante para preparar refuerzos.
Tras informar discretamente a Shisui, Kazuki mantuvo sus sentidos alerta en el camino. Comenzó a emplear técnicas sensoriales de pulso de viento periódicamente, comprobando si había amenazas en su entorno. No apareció nada. Ni bandidos. Ni ninjas renegados. Ni trampas. Pero a Kazuki no le importó. Incluso sin peligro inmediato, el ejercicio le ayudó a perfeccionar sus habilidades de detección. Para cuando llegaron al límite del país del rayo, la vigilancia de Kazuki estaba al máximo. Incluso creó un clon de sombra, haciéndolo retroceder y esconderse cerca, listo para intercambiar lugares con él en cualquier momento. Cruzaron a un pequeño país neutral sin incidentes. La patrulla Kumo que los escoltaba simplemente dio media vuelta y se marchó, sin perder tiempo. Pero justo cuando Kazuki comenzaba a relajarse, un equipo de shinobi de Konoha se abalanzó sobre ellos. Algo no me cuadraba. Señor Suzaku. Estamos aquí para recibirlo. Exclamó uno de los shinobi que se acercaban. Suzaku levantó la mano en una señal inequívoca. Kazuki lo entendió al instante. Antes de que los supuestos aliados pudieran acercarse más, un jutsu de bola de fuego masivo se abalanzó hacia adelante, rugiendo en el aire.